Sí, sí, un gato, un chalandis. ¿Cuánto falta para la otra vuelta? No mucho, ya estamos casi por terminar, entonces me gustaría que regresando de los cursos intensivos ya empezáramos la segunda vuelta. Pero bueno, todo depende de... Pues llevamos un buen rato, en realidad, vamos bastante bien, así que lo más probable es que sí podamos cumplir esa. Bueno, vamos pues a empezar. Durante el tema de biología celular, nosotros platicamos de las células eucariotas y que tenían una función bastante especializada en cuanto a su metabolismo, ¿verdad? Entonces, pues, este metabolismo va a ser bastante complejo precisamente por esas cuestiones, porque su respiración va a estar basada en reacciones químicas que tienen una gran diversidad. Vamos a encontrar muchísimos tipos de reacciones en este conjunto de procesos, ¿sí? Y bueno, pues como decimos, todos van a ocurrir a nivel celular del metabolismo. ¿Sí? Entonces, platicamos también en el tema de biología celular sobre los postulados del celular y decíamos que el postulado fisiológico nos dice que en el interior de nuestras células ocurren todas las reacciones necesarias para la vida, ¿verdad? Entonces, el conjunto de todas estas reacciones se conocen precisamente metabolismo, ¿sí? Entonces, ¿qué es metabolismo? La suma total de las reacciones químicas que ocurren en la célula, ¿sí? Aquí les quiero recordar, les quiero destacar que ese tipo de reacciones son enzimáticas. Yo creo que recordarán que vimos que cada proceso metabólico, cada tipo de reacción requería de una enzima para que el proceso ocurriera, ¿verdad? Entonces, estas enzimas permitían que la reacción pasara o hacían más eficiente la reacción, ¿sí? Entonces, ¿qué funciones va a cumplir el metabolismo en nuestras células? Primero que nada, va a ser obtener energía, ¿sí? De nuestros, de nuestros nutrientes exógenos, ¿sí? De lo que nosotros obtenemos del entorno, de nuestros alimentos, pues, porque nosotros consumimos alimentos pues, precisamente para obtener energía a partir de ellos, pero no solo energía, ¿sí? Porque nosotros consumimos proteínas, por ejemplo, para de ellas obtener sus aminoácidos, consumimos carbohidratos para de ellos obtener sus monosacáridos. Consumimos lípidos para de ellos obtener colesterol y ácidos grasos. ¿Sí? Entonces, pues otra función bien importante del metabolismo es convertir precisamente esas sustancias externas en los precursores moleculares de los componentes celulares, ¿sí? Porque ustedes ya saben, ¿no? Para construir una membrana, ¿qué ocupo? Pues ocupamos lípidos, ocupo proteínas, ocupo monosacáridos, ocupo oligosacáridos, ¿sí? Entonces, de todos nuestros nutrientes vamos a obtener estos precursores. Eh, Otra función es almacenar esos precursores, almacenar esas sustancias que no se utilizan para utilizarlos posteriormente. Y la función final, que nos va a ayudar a dividir las reacciones metabólicas en dos grandes grupos, es formar y degradar, construir y destruir biomoléculas necesarias para las células. Entonces aquí, como les digo, vamos a poder dividir a nuestras reacciones metabólicas en dos grandes grupos sí. Bueno, entonces vamos a seguir por acá con esas dos clasificaciones. Entonces a las reacciones metabólicas las podemos clasificar, perdón, como reacciones catabólicas o reacciones anabólicas. Vamos a ver en qué consiste cada una de ellas. Entonces, la primera, catabolismo. Las reacciones catabólicas consisten en la degradación de biomoléculas, ¿sí? Y ojo, porque aquí hay que resaltar nuevamente que se trata de una degradación enzimática, ¿sí? Por medio de enzimas que van a romper enlaces o enzimas que van a permitir pues, que pasen las redes. ¿Sí? Y pues estas reacciones van a ser principalmente de oxidación. Más adelante vamos a ver a qué nos referimos con oxidación. ¿Sí? Van a ser reacciones principalmente de oxidación.
¿sí? Algo que quiero destacar desde ahorita sobre las reacciones catabólicas es que este tipo de reacciones liberan energía, o sea, de los procesos. Grábense esto que les voy a decir, porque lo voy a mencionar muchísimo más adelante que avancemos. Las reacciones catabólicas liberan energía. Cuando una molécula se degrada, se produce energía, ¿sí? De este tipo de reacciones es que obtenemos la energía para llevar a cabo nuestros procesos biológicos, ¿sí? Entonces, esta es una pregunta que les voy a estar haciendo muy constantemente más adelante que veamos de, de reacciones en este tema de metabolismo, ¿sí? ¿De dónde obtenemos energía? De las reacciones catabólicas, ¿sí? Al degradar una molécula, al romper enlaces, obtenemos energía, ¿de acuerdo? Ya más adelante vamos a ver por qué, pero quiero que quede bien claro. ¿Dónde obtenemos energía? ¿De dónde se libera energía en nuestras células? De las reacciones catabólicas, ¿sí? Por eso muchos autores nombran a este catabolismo o a este conjunto de reacciones catabólicas como la fase exergónica del metabolismo, ¿sí? La fase que libera energía, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué son las reacciones anabólicas? Pues básicamente lo contrario, ¿sí? Vamos a ver qué son lo contrario a lo que acabamos de platicar. Las reacciones anabólicas consisten en la síntesis, ¿sí? En construir, en formar algún tipo de molécula. Y otra vez destacando que es una síntesis enzimática, ¿sí? Es una construcción en la que nosotros vamos a ocupar de una enzima que catalice la reacción, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a sintetizar? Pues a partir de precursores moleculares simples, biomoléculas más complejas, o con esas biomoléculas complejas, los componentes celulares, ¿sí? Entonces, pues, fíjense que acá, por ejemplo, vamos a ponerlo en contexto. Me acabo de comer unos tacos, vamos a decir. En esos tacos, pues ya saben, vienen proteínas, carbohidratos y grasas, ¿sí? Entonces, la carne, por ejemplo, que formaba ese alimento, la vamos a fragmentar en pedazos más pequeños y ya en el proceso digestivo la vamos a degradar hasta sus proteínas y finalmente a sus aminoácidos. Bueno, ya tengo aminoácidos. Entonces, con estos aminoácidos, yo voy a construir proteínas, ¿sí? Que voy a ocupar para, no sé, por ejemplo, una proteína integral de la membrana o una proteína estructural de un ribosoma, ¿no? O una enzima hidrolítica que se va a encontrar en un lisosoma, ¿sí? Entonces, las reacciones anabólicas consisten en construir, en sintetizar biomoléculas o con esas biomoléculas sintetizar componentes celulares. Y bueno, como Como este proceso va a consistir en construir, pues vamos a ver que necesita energía. Es un proceso que absorbe energía, ¿sí? Por eso vamos a encontrar en la literatura que el anabolismo es la fase endergónica, ¿sí? La fase endergónica del metabolismo, ¿sí? Bueno, entonces vamos a estar hablando de estos dos tipos de reacciones, ¿sí? Reacciones catabólicas que destruyen biomoléculas, que rompen enlaces. Reacciones anabólicas que construyen biomoléculas, que forman enlaces. Reacciones catabólicas que producen energía y reacciones anabólicas que gastan energía. ¿De acuerdo? Bueno, en algún momento, muchachos, nos vamos a encontrar con algunos tipos de reacciones que son catabólicas y anabólicas al mismo tiempo, ¿sí? Cuando una reacción es catabólica y anabólica de manera simultánea, decimos que esa es una reacción de anfibolismo. Anfibolismo, ¿sí? O sea que es una reacción anabólica y catabólica al mismo tiempo. Reacciones anfibólicas son, por ejemplo, en el ciclo de Krebs, la primera reacción, ¿sí? Que degrada
al, al acetilcoenzima A y que al mismo tiempo construya el ácido cítrico. Ya lo vamos a ver eso. ¿Sí? Entonces, va a haber procesos que son catabólicos y anabólicos al mismo tiempo y esos son los procesos antibólicos. ¿Sí? Y tendrán pues las características de ambos. ¿De acuerdo? Sí, ¿vamos bien hasta aquí? A ver, déjenme ver si hay dudas. El anabolismo, ¿se puede decir que hace lo sencillo más complejo? Ajá, exactamente, es una forma de decirlo, ¿no? Agarra componentes moleculares simples y los polimeriza para formar macromoléculas, ¿de acuerdo? Entonces sí, podemos decirlo de esa manera. El catabolismo crea energía. Produce, no podemos decir que crea, porque recuerde que la energía no se crea, ¿sí? Entonces produce energía. Vamos a convertir un tipo de energía a otro. En este momento veremos cuál, ¿sí? Pero sí, mismo produce energía que vamos a utilizar para nuestros procesos metabólicos. Bueno, okay, entonces vamos a continuar. Y vamos a ver que todos estos procesos, chicos, en conjunto, el anabolismo y el catabolismo, son la respiración celular. Vamos a ver que como respiración celular tenemos un conjunto de reacciones catabólicas y anabólicas. ¿Sí? Entonces, principalmente catabólicas, ¿sí? Pero por ahí van a haber algunas reacciones que sí o sí tienen que ser anabólicas, ya veremos cuáles, ¿sí? Y esta respiración, pues yo creo que ustedes recordarán, ¿no? Puede ser en presencia de oxígeno o en ausencia de oxígeno. Ah, grábense esto, ¿eh? Porque de hecho hoy en la noche vamos a hablar del metabolismo aerobio y del metabolismo anaerobio, ¿sí? Entonces, la respiración aeróbica requiere oxígeno para que ocurra, ¿sí? Y la respiración anaeróbica es en ausencia de oxígeno, ¿sí? O sea, en la respiración aeróbica, perdón, hay oxígeno, participa el oxígeno. En la respiración anaeróbica no habrá oxígeno. Bueno, entonces, ¿se acuerdan que hace un momento platicábamos, ¿no? Que las reacciones metabólicas son principalmente reacciones de oxidación, ¿sí? Reacciones redox, reacciones donde veremos la ganancia o la pérdida de electrones, ¿sí? Entonces, siendo reacciones de oxidación, pues ocuparemos un agente oxidante, ¿sí? Entonces, ¿quién es el agente oxidante por excelencia? Sistemas biológicos, pues es precisamente el oxígeno molecular. Entonces, el oxígeno molecular, vamos a anotarlo para que no se nos olvide, este es el agente oxidante en sistemas biológicos. Sí, ahorita vamos a recordar, sí, en un momento vamos a recordar qué es esto de redox, sí, qué es eso de oxidación y reducción y por qué es tan importante un agente oxidante. ¿Sí? Entonces, la respiración aeróbica va a ser el proceso más complejo porque pues precisamente vamos a utilizar al oxígeno molecular, que repito, es el principal agente oxidante de sistemas biológicos. Sistemas biológicos, pues precisamente por estas células. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, tenemos dos mecanismos de respiración aeróbica y anaeróbica. Los más complejos, les digo, pues van a ser los procesos de respiración aeróbica. Fíjense que aquí tenemos el ciclo de Krebs, la cadena transportadora de electrones y la fosforilación activa, ¿sí? Eh, Quiero recordarles que este proceso de respiración aeróbica lo vamos a ver partiendo de carbohidratos. Ustedes recuerdan que nuestra principal biomolécula energética, o sea, nuestra fuente inmediata de energía, son los carbohidratos. ¿Y cuál es ese carbohidrato que utilizamos como fuente de energía? La glucosa. ¿Sí? Entonces vamos a empezar estos procesos de respiración aeróbica con glucosa, pero creo que ustedes también saben que podemos obtener energía de los lípidos, de las proteínas y en casos muy extremos hasta de los ácidos nucleicos, ¿sí? Entonces, pues vamos a empezar con carbohidratos, pero recuerden que podemos tener energía no solo de ellos, sino también de los lípidos. Entonces, empezando de la glucosa,
Es un glúcido, carbohidrato, ¿sí? Vamos a hacer un proceso, pero también podemos obtener energía por medio de los lípidos, ¿sí? Por medio de los lípidos vamos a obtener energía de un proceso que se llama beta oxidación, ¿sí? ¿De quién? Pues de los ácidos grasos. ¿Quiénes son nuestra reserva energética? Los ácidos grasos, ¿sí? De las proteínas también podemos obtener energía por medio de un proceso que se llama desaminación oxidativa, ¿sí? Que bueno, primero tiene que ocurrir una transaminación y luego ahora sí la desaminación. Pero bueno, el chiste es que de la glucosa nosotros vamos a obtener una molécula que se llama ácido pirúvico y ese lo vamos a utilizar para obtener ¿qué? Acetil coenzima A, ¿sí? De la beta oxidación de los ácidos grasos nosotros vamos a obtener también acetil coenzima A y de la desaminación oxidativa vamos a obtener al ácido glutámico que entra directamente al ciclo de Krebs. ¿Sí? Vamos a ver que el ácido glutámico no requiere pasar por otra reacción, entra ya, de hecho, a la reacción número 4 del ciclo de Krebs. ¿Por qué? ¿A qué le suena esto? El ácido glutámico le suena al ácido alfa cetolárico, ¿sí? Entonces, fíjense, nosotros podemos iniciar el proceso de respiración aeróbica, o sea, pues el ciclo de Krebs, partiendo de carbohidratos, porque los carbohidratos recuerden que son nuestra principal fuente de energía, ¿verdad? Entonces, podemos iniciar el ciclo de Krebs partiendo de glucosa, que es un glúcido. Podemos partir de los lípidos, ¿sí? Y podemos obtener glucosa también de las proteínas, ¿sale? Entonces, vamos a empezar con esto, la respiración aeróbica partiendo de la glucosa, ¿sí? Pero recuerden que podemos obtener acetilcoenzima A también de los lípidos y que algunos aminoácidos pueden entrar directamente al ciclo de Krebs, ¿sí? Pero bueno, ya en su momento iremos viendo qué onda con eso. Ahora, entonces, pues, como vamos a empezar con glúcidos, y el glúcido que vamos a utilizar es la glucosa, bueno, pues vamos a empezar un proceso que yo creo que ya conocen, ¿no? Que se llama glucólisis, ¿de acuerdo? Glucólisis. Y fíjense que no la puse en ninguna de estas partes. ¿Por qué? Porque la glucólisis es un proceso independiente, ¿sí? Entonces, glucólisis va a pasar haya o no haya oxígeno, ¿sí? La glucólisis va a pasar si hay oxígeno. Si hay oxígeno, pasa, perfecto. Si no hay oxígeno, también igual va a pasar, ¿sí? Entonces, este proceso es totalmente independiente de oxígeno. Si hay oxígeno, pasa. Si no hay oxígeno, igual va a pasar, ¿sí? Ya el producto de la glucólisis es el que sí depende de la saturación de oxígeno, ¿sí? Si hay oxígeno, va a empezar el ciclo de Krebs. Si no hay oxígeno, se va a fermentar, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahí lo tenemos, chicos. Entonces, pues vamos a empezar precisamente con este proceso de glucólisis para los glúcidos, pero quiero que recuerden que la energía la podemos obtener de nuestros lípidos y también de nuestras proteínas, ¿sí? Utilizándolos, pues, como principal fuente de energía, los glúcidos, ¿sí? Como segunda, como una reserva, los lípidos. Y en casos bien extremos, las proteínas, ¿sí? A ver, lo de la fosforilación oxidativa es lo mismo que la cadena de electrones. No, estos son dos procesos aparte, ¿sí? Son dos procesos diferentes. Volveremos a repasar el ciclo de Krebs y glucólisis. Sí, de hecho, vamos a empezar ahorita con glucólisis. Como la gluconeogénesis, exactamente. De los ácidos nucleicos podemos, de los ácidos nucleicos podemos sintetizar glucosa, ¿sí? Para precisamente iniciar todos estos procesos. Los procesos de fermentación se dan casi siempre en hongos. Sí, sí, van a ocurrir en microorganismos, no solamente hongos.
Yo pensé que fosforilación oxidativa se divide en cadena. No, son quimiosmosis. Bueno, es que la quimiosmosis o quimiosmosis es un proceso que ocurre en la cadena transportadora de electrones, ¿sí? La fosforilación oxidativa. Ya lo vamos a ver en su momento, ¿sí? Ya que nos toque ver estos procesos, van a ver por qué son diferentes y dónde ocurre ese proceso de ósmosis, ¿sí? Pero bueno, vamos pues a empezar para irnos paso por paso y pues explicar todas las dudas que salen. Vamos. Bueno, y por acá, algunas preguntas que nos han llegado a hacer los exámenes. Nos dicen, ¿cuál es un ejemplo de reacción metabólica? Bueno, pues aquí, indudablemente, pues, ¿verdad? ¿Cuál es un ejemplo de reacción catabólica? Bueno, lo que acabamos de platicar, la respiración celular. ¿Saben qué se me olvidaba? Ahorita que veo esto de la glucogénesis, se me olvidó mencionarles, ahí están las respuestas, ¿eh? Se me olvidó mencionarles algo sobre los procesos anabólicos y catabólicos. Los procesos catabólicos suelen tener el prefijo, perdón, el sufijo lisis, ¿sí? Los procesos catabólicos suelen tener el sufijo lisis, ¿sí? Y los procesos anabólicos suelen tener el sufijo génesis, ¿sí? Entonces así lo pueden identificar. Ya ven que luego les ponen preguntas en las que les ¿cuál es un proceso anabólico o cuál es un proceso catabólico? Bueno, si ustedes ven en el nombre de ese proceso el sufijo génesis, será un proceso catabólico, ¿sí? Si escuchan génesis, glucogénesis, génesis, cualquiera pues que tenga que ver con eso de génesis, y cualquier proceso que tenga el sufijo lisis, que vamos a ver ahorita, glucólisis, lipólisis, etcétera, etcétera, ¿sí? Es un proceso catabólico. Entonces, grábense eso, porque ya ven que son bien comunes las preguntas que les ponen en el examen, ¿no? De ¿cuál es un proceso anabólico? ¿Cuál es un proceso catabólico? Tenganlo en cuenta, chicos. Bueno, se me había pasado por ahí eso. Ok, entonces vamos a estarnos centrando en la respiración aeróbica. Entonces recuerden, este es un proceso catabólico, ¿sí? Catabólico. Sobre todo, vamos a ver por ahí reacciones anabólicas, pero sobre todo es catabólico. ¿Qué va a ocurrir en sitios específicos de la célula? ¿Sí? Porque fíjense todo lo que vamos a ver. Glucólisis, descarboxilación oxidativa, ciclo de Krebs, cadena transportadora de electrones, fosforilación oxidativa, ¿sí? Entonces, muchos de estos procesos este, como les digo, van a ocurrir en diferentes partes de la célula. Entonces necesito que tengan bien claro qué es cada uno de estos, ¿sí? Entonces vamos a recordar, ¿qué es el citosol, chicos? El citosol dijimos que es, pues, el líquido intracelular, ¿sí? El citosol no es otra cosa más que agua, ¿sí? Pero esta agua, recuerden que funciona como un solvente, ¿sí? Entonces, en este solvente nosotros vamos a encontrar todas las enzimas, ¿sí? Y todos los sustratos necesarios para que ocurra una reacción catabólica o anabólica, no sea cuál sea el caso. Entonces, el citosol de la célula es agua, pero en estas moléculas de agua nosotros encontramos sustancias disueltas. ¿Qué tipo de sustancias? Enzimas, ¿sí? Que recuerden que son catalizadores y sustratos, que son las sustancias sobre las cuales van a actuar estas enzimas, ¿sí? Quiero decir, por ejemplo, los nutrientes, ¿sale? Entonces, ¿qué es el citosol? La fase acuosa de nuestra célula, ¿sí? Pero en esa agua nosotros vamos a encontrar disueltas una gran cantidad de sustancias, ¿sí? Ya en su momento veremos. Ahora, la descarboxilación oxidativa va a ocurrir en la matriz mitocondrial. Ya vimos a la mitocondria, chicos. Ya estudiamos biología celular, entonces ya les di una descripción bien detallada de la mitocondria. Entonces ustedes van a recordar que tiene una membrana externa, una membrana interna, ¿verdad? Entonces, esta membrana interna sirve para separar el espacio intermembranal de la matriz mitocondrial.
¿sí? Es mitocondria. ¿Y qué es esta matriz mitocondrial? Lo mismo, ¿sí? Lo mismo que el citosol. Es agua que sirve como un solvente, ¿sí? Y en estas moléculas de agua nosotros vamos a encontrar disueltas enzimas y sustratos, ¿sí? Propios de la célula. Entonces recuerden que son dos medios completamente diferentes, ¿sí? Pero que tienen más o menos la misma función, servir como un medio de impresión. ¿Qué es entonces la matriz mitocondrial? La fase acuosa, pero de la mitocondria. Ya ven que ayer platicábamos, ¿no? Ya ven que ayer platicábamos que la mitocondria era básicamente una célula procariota, ¿sí? Porque tiene la misma organización. Entonces, pues, una mitocondria, chicos, es básicamente una célula dentro de otra célula. Entonces, ¿qué es la matriz mitocondrial? Básicamente sería el citosol de la mitocondria, ¿sí? ¿Y qué es? Agua. Agua donde encontraremos disueltas a todas las sustancias necesarias para el metabolismo de las. Bueno, el ciclo de Krebs va a ocurrir aquí porque recuerden que requiere de un montón de enzimas. Luego, la cadena transportadora de electrones ocurre en la membrana interna de la mitocondria. Recuerden que una membrana está formada por fosfolípidos, pero también tiene por ahí proteínas estructurales. Por ahí vamos a encontrar algunas proteínas que van a tener pues precisamente esa función, ¿sí? Servir como transportadores de electrones. Entonces, esto que tenemos aquí es la membrana interna real, ¿sí? Esto que les acabo de poner aquí, este asterisco, es esto, ¿sí? Membrana interna mitocondrial. Entonces aquí vamos a encontrar sistemas de proteínas que sirven como transportadores de electrones y nos vamos a encontrar una proteína bien particular que es la ATP sintasa, que es la que va a llevar a cabo la fosforilación oxidativa, ¿sí? Aquí es donde va a ocurrir la fosforilación oxidativa. ¿Sale? Sintasa, perdón. Entonces, este proceso de fosforilación oxidativa, como les digo, es completamente diferente a la cadena transportadora de electrones. Ya lo vamos a ver eso. ¿Sí? Entonces, muchachos, fíjense cómo cada uno de los procesos que vamos a estar estudiando en este tema pasan en partes diferentes de la célula. ¿Sí? Si no recuerdan qué es cada uno de estos, si no recordaron ahorita que se los mencioné, en qué consiste cada uno de estos, vayan a repasar el tema de biología celular para que lo puedan entender todo lo que más adelante. ¿Sale? Entonces ahí estamos. Respiración aeróbica va a ocurrir en sitios diferentes de eso. A ver, las preguntas, a ver, me pedían que regresara a las preguntas, aquí está. La primera era la B y en la segunda era la C. ¿Sí? A ver, ahí está. ¿Qué es fosforilación a nivel de sustrato? Lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Ahorita que empecemos glucólisis lo vamos a ver. Pero es un proceso en el que se fosforila un ADP. ¿Sí? Lo vamos a ver. Tú tranquilo, ¿sí? Tú con calma y ahí lo vamos a ver. ¿Cuál es la función de la membrana mitocondrial? Servir como un transportador de electrones. ¿Sí? A ver, están teniendo muchas dudas que no deberían tener, ¿eh? O sea, ¿cómo que cuál es la función de la membrana? Ya la saben. ¿Cómo que cuáles son las crestas? Ya lo saben, ya lo vimos. Ya estudiamos biología celular y repito, ahí platicamos con muchísimo detalle sobre la mitocondria, ¿no? Y ya sabemos, ¿qué me decían? ¿Cuál es la función de la membrana de la mitocondria? Ya lo sabemos. Ya sabemos qué es eso de las crestas de la mitocondria, ¿sí? Entonces, pues, esto ya lo deberían saber, pero bueno, vamos a repasar rapidito. Les puse hace un momento diagrama de una mitocondria, ¿no? Entonces recuerden que una mitocondria tiene una membrana interna, esta que vemos aquí como es con esta forma, y una membrana externa, ¿sí? Vamos a poner aquí membrana externa mitocondrial. Entonces las crestas son la forma, nada más, la forma que toman, ¿sí? Entonces esas crestas las forma la membrana interna mitocondrial. Entonces, ¿qué es eso de las crestas? Esta membrana, ¿sí? Entonces sepan separar los términos, chicos, porque luego
Ahí sí los entiendo. Muchos maestros, incluso los míos en la prepa, me decían, pues esto de la cadena transportadora de electrones ocurre en la cresta mitocondrial. ¿Pero qué es la cresta mitocondrial? Solamente la forma, ¿sí? La forma que tiene esto, ¿sí? ¿Y qué forma esta estructura? La membrana interna mitocondrial. Entonces, ¿qué es la cresta mitocondrial? La membrana, ¿sí? La membrana interna. Y en la membrana interna, pues ya saben que tenemos sistemas de proteínas que sirven como transportadores de electrones. ¿Sale? Hasta ahí está. Les voy a encargar de tarea que se pongan a estudiar biología celular. ¿Eh? A ver, bueno, aquí tenemos otra pregunta. ¿Dónde ocurre el ciclo de Krebs? Bueno, pues acabamos de ver, el ciclo de Krebs ocurre en la matriz mitocondrial, que es pues, precisamente parte de la mitocondria. Vamos pues a empezar con esto. Dijimos que el metabolismo es el conjunto de todas las reacciones que ocurren en el interior de nuestras células. Entonces vamos a ver muchísimos tipos de reacciones, ¿sí? Muchos tipos de reacciones. Aquí tenemos 5 enlistadas, pero me quiero enfocar en un tipo, ¿sí? Ahorita vamos a ver un par. El primer tipo de reacciones que vamos a ver van a ser reacciones que rompen o forman enlaces carbono, ¿sí? Y aquí quiero recordarles algo vital de nuestro primer tema. Acuérdense que el primer tema que vimos fue la estructura atómica, ¿no? Cuando describíamos a los protones, a los neutrones y a los electrones, ¿sí? Entonces, ahí platicamos de una cuestión bien importante. Cuando yo, por ejemplo, a ver, vean esta estructura. Si yo pongo esto, ¿qué estoy representando aquí? Una molécula formada por dos átomos, ¿sí? Escúchenme muy bien lo que voy a decir porque esto que viene es sumamente importante para entender las reacciones que vamos a ver más adelante, ¿sí? ¿Qué es esta representación? ¿Qué me está indicando? Una molécula formada por dos átomos, ¿sí? Un átomo de carbono y un átomo de carbono. ¿Cómo están unidos estos dos átomos? Pues por medio de un enlace, ¿sí? Entonces, esta rayita, esta línea que yo dibujo entre un átomo y otro, que yo voy a poner, por ejemplo, de esta manera, estas líneas que ponemos aquí, incluso pueden ser enlaces dobles, ¿sí? Corresponden a eso, enlaces, ¿sí? Entonces, ¿quiénes serán los encargados de formar enlaces? Los electrones, ¿vale? Entonces, un enlace, ustedes véanlo siempre como un par de electrones, ¿sí? ¿Qué es un enlace? Un par de electrones. Por ejemplo, este enlace doble, ¿qué son? Dos pares de electrones. Entonces, estos dos enlaces que acabamos de poner aquí, estos dos enlaces son dos pares de electrones, ¿sí? Un electrón donado por un carbono, ¿sí? Y otro electrón donado por un carbono, ¿sí? Por este y este. Acá que eran dos enlaces, ¿no? Entonces, un electrón y un electrón. Este que acabo de poner aquí, ¿qué es? Lo mismo. Un electrón donado por el hidrógeno y otro donado por el carbono. Y aquí, lo mismo. Y acá, lo mismo. Acá, lo mismo. Entonces, ¿qué son enlaces, muchachos? Pares de electrones. Grábense eso porque es importantísimo, ¿sí? ¿Qué son estos? Electrones. Recuérdenlo, electrones son vitales para las reacciones que vamos a estar viendo. Bueno, reordenamientos de una molécula. Los vamos a ver mucho. Isomerizaciones, eliminaciones, adiciones, no sé. Perdón, procesos, reacciones en los que vamos a cambiar el orden. Vamos a poner aquí isomerización, un cambio estructural. ¿Sí? Y bueno, esto se los voy a explicar hasta que nos toque ver una reacción de este tipo. Sí, vamos a poner aquí un pequeño paréntesis y lo vamos a ver cuando nos toque ver una reacción de este tipo. Ya que nos toque ahí, pues vamos a ver. Reacciones de radicales libres. Bueno, vamos a ver muy comúnmente que van a participar enzimas que quitan o ponen grupos funcionales, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver más adelante que al participar un grupo carboxilo, ¿sí? Va a haber por ahí una enzima que se lleva un protón, ¿sí?
Entonces, si se va esto que nos queda aquí, un ion carboxilado, ese es un radical libre, ¿sí? Entonces vamos a ver muchas de estas reacciones en las que se forman radicales libres, pues por la acción de agentes oxidantes, ¿sí? Reacciones en las que ocurren transferencias de grupos funcionales. Bueno, pues por ejemplo, ahorita hablando de este carboxilo, vamos a ver que a veces un protón, ¿sí? O sea, se puede cambiar por un grupo funcional completamente diferente, por ejemplo, un amino, ¿no? Entonces puede haber cambios de grupos funcionales y otra vez estas son reacciones que vamos a explicar con detalle más adelante. Ya que nos toque ver una reacción así, lo explico, ¿no? Y las reacciones de oxidorreducción, estas son las buenas, ¿sí? De estas vamos a ver muchísimas, ¿sí? En los procesos enzimáticos. Entonces, estas son las famosas reacciones, ¿sí? Mm, a ver, ¿qué hora es? Se nos fue muy rápido el tiempo, siempre, ¿verdad? Bueno, vamos a dejarle ya por hoy hasta aquí, muchachos, para mañana explicar con muchísimo detalle qué es esto de las reacciones redox, ¿sí? Y cómo van a ocurrir aquí, para recordar, pues, que es una oxidación, que es una reducción, y ver el tipo de reacciones que vamos a estar revisando en los procesos que vienen. ¿Sale? Entonces, bueno, chicos, revisamos el examen del aparato respiratorio. Recuerden que su grupo de Classroom les voy a dejar ya el documento contestado para que puedan comparar sus preguntas. ¿Sale? Espero que haya quedado claro lo que acabamos de platicar el día de hoy y las dudas que tengan, les pido que por favor las repasen, porque veo que son dudas de temas que ya vimos, ¿sí? Dudas sobre biología celular, que es un tema que ya vimos. Entonces, pues repasen. Lo vamos a volver a ver, desde luego que lo vamos a volver a ver. Entonces, pues repasen, ¿sí? Bueno, entonces, los veo al rato en la noche, chicos. Más al rato tenemos clase hoy en la noche. Vamos a continuar con microorganismos. Así que, conéctense porque esta clase que viene es muy importante. Vamos a explicar muchas cosas que les suelen causar muchas dudas. ¿Sí? A ver, me piden explicar otra vez lo de los radicales libres. Mañana te lo explico, ¿sí? Mañana te lo explico con detalle otra vez. ¿De acuerdo? Porque ahorita me voy a tardar mucho. Pues mañana empezando la clase te lo explico. ¿Sí? Y para lo de los prefijos de las fracciones anabólicas, igual, mañana lo explico. ¿Sí? Mañana lo explico otra vez.